Bueno, y como verán, los pastores no están, los invitaron a la iglesia del puerto, creo que se llama, el puerto se llama con el pastor Briseño, entonces están ahí partiendo y pues me pidieron que compartiera y orando, pensando, le preguntaba pues ¿qué les comparto, Señor? Y me trajo a la memoria un tema que pues realmente ha estado tratando mucho conmigo en los últimos 2, 3 años, ha estado siendo muy insistente y pues es algo que he intentado que se arraigue a mi corazón y quiero compartirlo y lo he compartido con los jóvenes y creo que probablemente ustedes ya han escuchado algo, ya tienen una noción y es acerca de nuestra identidad en Cristo Jesús. Y vemos que en el mundo hay una confusión terrible, ¿no? De la identidad, ¿no? Vemos que hay una confusión terrible. A los niños en las escuelas les están enseñando que pueden ser niñas y a las niñas les pueden enseñar que son niños y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sabemos. Pero yo un problema aún más grande que veo es el problema de la identidad en la iglesia. De cómo se ve la iglesia a sí mismo, cómo nos vemos como creyentes, como cristianos. Y es algo que tenemos que estar meditando constantemente. A un Pedro en las cartas que les enviaba a las iglesias, él le decía, ya sé que ya les he dicho esto cuando estoy con ustedes y en cartas, pero les conviene que se los vuelva a escribir porque a veces se nos olvida las cosas sí, ya lo hemos escuchado y nos familiarizamos con eso. Y quiero hablar acerca de algunas percepciones erróneas que tenemos o que la mayoría o algunos cristianos tienen acerca de sí mismo. Y esas percepciones erróneas vienen de mentiras. Sabemos que el diablo es conocido como el padre de las mentiras y él siempre constantemente va a estar queriéndonos bombardear de engaño, de mentiras de una manera tan sutil, de una manera tan no evidente y nos impide vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Vivimos con fortalezas en nuestra mente, vivimos con limitantes en nosotros que nos dejan, que no podemos vivir en paz, en libertad, en victoria. Y cuando estaba preparando este mensaje se me vino a la mente una película que había visto. ¿Cuántos han visto la película de Enredados? Sí, algunos. Bueno, para resumirla, probablemente han escuchado la historia de una joven que le crece el cabello súper largo y en la película su cabello tiene poderes mágicos, algo así. Y una mujer la secuestra cuando es bebé y la cría como si fuera su hija. Y pues esa mujer la tiene nada más para sí porque pues la rejuvenece, le quita las canas y las arrugas, todo eso. Y la llena de tantas mentiras, de tanto engaño que ella cree que es su mamá y ella cree que le importa cuando realmente solo le importa beneficiarse de ella. Y ¿sí se va a poder poner el video? Quiero que escuchen cuando la hija quiere salir de esa torre donde la tiene encerrada, cómo le responde la mamá que realmente no es su mamá. Y pongan atención. ¿Quieres salir de la torre? ¡Ay, Rapunzel! Bueno, y tal vez ustedes se preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué hace Dani viendo películas de niñas? Es una muy buena pregunta. No, pues tengo una hermana y una novia que les gusta mucho esa película y pues la verdad está padre. Y en verdad que cuando yo estaba viendo eso me quedé asombrado. Dije, oye, ese es el diablo mismo diciéndole puras mentiras a esa mujer y esta joven y ella se le está creyendo todo lo que le está diciendo y algunas cosas están basadas en la verdad, ¿no? Que pues si hay gente mala, hay plantas venenosas y cosas esas, pero lo exagera y lo tuerce de una manera que la tiene toda asustada, la tiene toda insegura, ¿no? Y le empieza a hablar de sus defectos, ¿no? Que es torpe, que es inmadura, que es tonta, que está gorda. Y se la cree la niña y cree que lo está haciendo porque la ama realmente a ella, pero es por motivos totalmente contrarios a eso. Y cuando la estaba viendo sentí que Dios me habló a mi corazón y me dijo, así tiene el diablo a muchos de mis hijos. Y wow, cuando llegó ese pensamiento a mi corazón dije, sí es cierto. Y
en cierta manera se quebrantó y pude sentirlo, en cierta manera lo que Dios sentía respecto a sus hijos sintiéndose inferiores o sintiéndose menos de lo que Él ya ha dicho que somos. Y de la misma manera que esta mujer se hizo pasar por la madre de Rapunzel dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas, el espíritu religioso se infiltra y se hace pasar por el Espíritu Santo. Y nos empieza a decir cosas como esas: tú todavía no estás listo, no para hacer tal cosa, tú nunca vas a poder impactar a tu escuela, tú nunca vas a poder impactar a la gente de tu trabajo, o no sé, ni siquiera pienses en que algún día vas a llegar a ser santo, ni siquiera pienses que un día vas a llegar en victoria, vas a derrotar este hábito pecaminoso. Y no lo creemos, no lo estamos escuchando y repitiendo tantas veces que no lo creemos y lo adoptamos como verdad. El espíritu religioso nos mantiene asustados, nos mantiene inseguros, condenados, ignorantes, cómodos, limitados, en general engañados. Vivimos asustados de lo que puede pasar, o sea, sentimos el impulso tal vez de hablarle a una persona de Cristo y luego viene el pensamiento: no, ¿cómo vas a hacerlo? O sea, tú eres... No estás listo para eso. ¿Cómo vas a hacerlo si el otro día estabas ahí de pecador haciendo esto o aquello? Y nos mantiene inseguros porque nos recuerda nuestras debilidades, ¿no? Ay, ¿cómo vas a hacer esto? Eres torpe, tú no sabes hablar. ¿Cómo puedes creer que vas a poder compartir el evangelio de una manera que ellos lo reciban? O condenados, trayendo memoria cosas pasadas, ¿no? De pecados, de errores que hemos cometido. Y la lista continúa, sigue de cómo ese espíritu religioso se hace pasar por el Espíritu Santo y lo adoptamos y nos dejamos engañar. Y lo dice de maneras tan razonables, tan sutiles, que inclusive a veces hasta usa versículos, ¿no? O sea, en la Biblia vemos que el diablo usa versículos hasta para tentar a Jesús. Pero vemos que por ejemplo, en el libro de Santiago habla de que hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica, y esa es la sabiduría de la cual hace uso el diablo para engañarnos. Y el aspecto principal de nuestra identidad siempre debe ser como hijos de Dios. Y como hijos de Dios todo lo demás se va derivando. Como tú eres hijo de Dios, o sea, eres santo, como eres hijo de Dios, eres más que vencedor y tantas cosas que involucra. Pero a veces lo hemos escuchado de tantas veces, a veces estamos tan familiarizados con ese término que escuchamos: sí, soy hijo de Dios y somos hijos de Dios. Y no pensamos en lo que conlleva el ser un hijo de Dios, no meditamos, no profundizamos en lo que implica ser un hijo de Dios. Y lo puedo ilustrar de esta manera: ¿cómo te sentirías si tu padre fuera, no sé, el presidente de México? Aunque no te guste el actual presidente, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te verías a ti mismo? ¿Cómo verías las circunstancias? ¿Cómo sería si tu padre fuera, no sé, Carlos Slim, de los hombres más ricos de todo el mundo, más ricos y poderosos? Ahora, ¿cómo te sentirías si el Dios del universo, que creó todo lo visible, lo invisible, es tu padre, es tu papá? Y yo a veces me quedo así tan asombrado que digo: wow, o sea, el Dios, el Dios todopoderoso que está sentado en el trono, que es tan santo que ni siquiera los ángeles pueden verlo, es mi padre y soy su hijo. Y yo nací de él, fui engendrado por él. Y debemos de meditar en eso, profundizar. Un padre de la iglesia primitiva dijo: el Hijo de Dios, o sea, Jesús, se hizo hijo de hombre para que el Hijo del Hombre pudiera convertirse en hijo de Dios. Y es increíble lo que vemos, lo que puede suceder a causa de lo que Jesús hizo en la cruz. Y el diablo siempre va a venir y va a querer hacerte dudar de tu identidad. Si recuerdan ustedes en la historia donde Jesús va al desierto, ayuna por 40 días y al final de los 40 días viene el diablo a tentarlo. Y pues Jesús no ha comido en 40 días y hay unas piedras y el diablo dice: si eres el Hijo de Dios, ¿qué le dice? Que convierta las piedras en pan. ¿Qué fue lo primero que dijo? Si eres el Hijo de Dios.
O sea, fue directo a la identidad, a atacar la identidad de Jesús. Y después, ¿qué le dijo? Lo llevó a un lugar alto, al templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, salta de aquí, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, a eso era lo que iba el diablo principalmente, atacar la identidad de Dios, a pesar de que antes de que Jesús fuera al desierto, él fue bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron, bajó el Espíritu Santo como paloma y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, se escuchó una voz audible y todos lo escucharon y Jesús lo escuchó. Y aunque no necesitaba eso, él lo escuchó y él sabía, él estaba seguro de que él era el Hijo de Dios. Jesús no dijo, sí, como soy Hijo de Dios, pues los voy a convertir, al cabo ya es mi último día. Ni nada por el estilo. O sea, él estaba seguro de quién era, estaba seguro de para qué había venido a este mundo y no necesitaba hacer nada para comprobarlo. Y a veces el diablo va a venir y te va a decir, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué estás pasando por esto? O cualquier cosa, ¿no? Va a venir y va a querer meter duda y vamos a empezar a darle vueltas y vamos a pensar, no, pues sí es cierto, a lo mejor ni siquiera soy salvo, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor si me muero hoy voy al infierno, ¿no? Y empieza a meter dudas y engaños. Y por eso tenemos que estar firmes en lo que dice la palabra. Y si entendemos lo que implica ser hijo de Dios, si entendemos lo que conlleva ser un hijo de Dios, vamos a poder vivirlo. Y no hay otro mejor ejemplo que la vida de Jesús, que el Hijo de Dios. Él es el Hijo, nosotros somos un hijo o una hija de Dios. Pero para caminar en nuestra identidad nosotros necesitamos fe. Porque la Biblia está llena de declaraciones o de afirmaciones muy extremas, muy... que las leemos y decimos, wow, ¿cómo puede ser posible esto? ¿No? Y necesitamos fe para llevarlas a cabo. Un ejemplo puede ser en Marcos 16, 17 y 18 que dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y leemos esto y decimos que sí creemos, pero pues ¿cuándo fue la última vez que vimos a un enfermo siendo sanado? Echamos fuera un demonio y pues la verdad, la semana pasada, ¿cuántos podemos levantar la mano que hayamos hecho algo así? O 1 Corintios 10:13 dice, Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Dice claramente que ninguna tentación que venga a nuestra vida, sin importar cómo la percibamos, va a ser más de lo que podemos soportar. Sin embargo, estamos en una situación y somos tentados y la regamos y decimos, ay no, es que fue muy difícil, no lo pude soportar. Cuando realmente Dios dice que tenemos la capacidad, que Dios nunca va a permitir que te pidas, nunca te va a pedir que muevas una caja de 100 kilos cuando sabe que ni 50 puedes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es Romanos 6, en todo el capítulo está hablando acerca de cómo nosotros hemos muerto con Cristo, cómo fuimos crucificados con Cristo, morimos, nuestra carne murió, cómo resucitamos junto con Cristo. Y sin embargo siempre estamos, no, hay que morir a la carne. ¿Cuántas veces hay que hacer morir a la carne si ya murió y ya resucitó junto con Cristo? Pero le damos mucho crédito a nuestra experiencia. Y hay que tener en cuenta que no siempre nuestra experiencia va a estar al nivel de la palabra de Dios. Pero es por eso que necesitamos fe. No reducir la palabra de Dios a nuestra experiencia, sino orar y humillarnos y pedirle a Dios que nuestra experiencia pueda subir al nivel que la palabra dice. Y la fe, o sea, hemos escuchado muchas veces, ¿no? La definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero que de una manera más simple, más concreta, ¿qué es fe? Porque yo escucho a muchas personas, ¿y cuántos han hecho la oración? Dios, aumenta mi fe. ¿Alguien, no? ¿Nada más yo? Sí, hacemos esa oración y es una oración sincera, es una oración
como quien dice, desesperada. Bueno, por lo menos yo lo he hecho cuando estoy desesperado y, y suena bien, suena teológicamente correcta, pero no está bien fundamentada. De hecho, hasta los discípulos le pidieron a Jesús, Jesús, aumenta nuestra fe, cuando les pidió algo muy difícil y les dijo algo totalmente opuesto a lo que nosotros creeríamos. O sea, les dijo, no necesitan tanta fe. Y la razón es por la que la fe es, en simples palabras, confianza en Dios, confiar en Dios. Entonces, es como los jóvenes a veces le piden a Dios, Dios, ayúdame a pasar este examen, y no estudian nada. Amén, una hermana, lo cacharon a uno. Porque a nosotros nos corresponde, porque en lo natural, ¿qué hacemos para confiar en alguien? ¿Alguien sabe? Lo conocemos, ¿no? A esa persona, para ganarnos o para confiar en cierta persona cuando es la primera vez que lo vemos, pues tenemos que conocerlo primero, ¿no? Y ya conociéndolo, no, pues yo no confío en esta persona, o sí confío. Y desde la misma manera con Dios, si queremos que aumente nuestra fe, tenemos que conocerlo, porque al conocerlo confiamos en Él. Cuando confiamos en Él, tenemos la fe que no teníamos antes, por así decirlo. Pero si no lo buscamos en oración, si no lo buscamos en su palabra, si no buscamos los testimonios que Él ha hecho en la vida de otras personas para que nuestra fe aumente, nunca va a aumentar nuestra fe, y siempre vamos a estar orando, Dios, aumenta mi fe, Dios, que me saque un 10 aunque no estudie. Y no tiene sentido, o sea, si te pones a pensarlo de esa manera, y eso es algo que nos corresponde. Pero si se nos hace una carga orar, si se nos hace una carga leer la palabra, si se nos hace una carga vivir con Él, no solamente, porque muchas veces lo que hacemos es compartimentalizar, no sé si es una palabra, ya se me trabó la lengua, pero ya me entendieron, lo ponemos como en compartimentos a Dios en nuestra vida, ¿no? A Dios le toca el domingo de las 11 a la 1:30 o hasta la hora que acabe el pastor. Y el martes en la oración de 7:30 a 9, y los viernes en la célula, y lo ponemos en compartimentos en nuestra vida a Dios. Y había hablado de esto la última vez que compartí, de cómo debemos de incluir a Dios en toda nuestra vida. Hacemos en la escuela, en el trabajo, reconocer su presencia con nosotros, reconocer aunque no sintamos nada, y que sea toda nuestra vida, no que lo incorporemos, sino que lo hagamos el todo de nuestra vida. Y un punto que quiero tocar es el de como hijos de Dios somos santos. Y creo que es un tema que es muy malentendido, malinterpretado, no sé. Como hijos de Dios somos llamados a ser santos, y somos santos. Pero en lo personal, yo creo que hay muchos malentendidos de lo que significa ser santo, de la santificación y todo eso, ¿no? Porque para ser santo, ¿qué necesitamos ser? ¿Qué necesita ser santificados, no? Y hay muchas cosas que decimos, no, es que hay personas que dicen, no, es que somos pecadores porque seguimos pecando, y unos dicen, no, somos santos pero también somos pecadores, y otros dicen, no, nada más somos santos. Es quien tiene la razón. Pues lo que yo veo es que éramos pecadores. Pablo decía, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no podemos ser pecadores, y lo que vemos más adelante vamos a ver en Primera de Juan. Hay muchos versículos cuando dice que no somos pecadores, y cuando dice que decimos, ok, somos pecadores pero también somos santos. Pero la Biblia muy claramente dice que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna, ¿no? Las tinieblas y la luz no se pueden mezclar. Y aparte dice que somos uno con Dios. Si vemos la oración de Jesús, ¿no? Que sean uno con nosotros, como yo soy uno contigo, y tú estás en mí y yo estoy en ti, y aunque no entiendo exactamente lo que significa eso, pero no puede estar unido Jesús o Dios con alguien que es un pecador, porque Él es santo, no se puede mezclar. Y quiero hacerles unas preguntas, una pregunta.
Cuando Dios creó, yéndonos al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, antes de que comieran el fruto, ¿ellos eran santos o pecadores? Santos. ¿Tenían una naturaleza pecaminosa? No. Entonces, ¿por qué desobedecieron comiendo el fruto? Está raro, ¿no? O sea, si eran santos, si Dios dijo todo lo que había hecho era bueno y eran santos y no tenían una naturaleza pecaminosa, ¿por qué pecaron? Y en 2 Corintios 11:3, Pablo explica, dice, tengo miedo de cómo la serpiente engañó a Eva. Entonces fueron engañados, la serpiente engañó a Eva y Eva engañada fue y le dijo lo mismo a Adán, ¿no? Entonces nosotros creemos que porque tenemos la capacidad de pecar, eso nos hace pecadores. Adán y Eva tenían la capacidad de pecar, aunque no eran pecadores. Y a causa de eso, pues vemos todo el desastre, ¿no? que ocurrió a causa de la desobediencia. La diferencia es que ahora nosotros estamos en Cristo. La diferencia es que ahora la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, nos ha limpiado, nos ha santificado. ¿Cuántos están felices por eso? Un aplauso a Dios. Y quiero leerles unas citas que tienen que ver con esto. Pues la primera es 2 Corintios 5:17, yo creo que muchos ya la han escuchado. No sé si la van a poner allá. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si estamos en Cristo, ¿somos nuevas o seminuevas? Nuevas, ¿no? ¿Cuántas cosas pasaron? Todas. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿de qué nos hizo partícipes a causa de las promesas? No, a causa de qué, ¿de qué somos partícipes a causa de las promesas? De la naturaleza divina. No sé si lo puedes poner otra vez. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos o llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. ¿La naturaleza divina de quién? De Dios. Otro versículo es Primera de Juan 3:9, que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Amén. Entonces, cuando dice que no puede pecar, significa que no puedes permanecer pecando, no puede practicar el pecado. Por eso cuando antes de llegar a Jesús podíamos, no sé, mentir, robar, hacer lo que sea, ¿no? Y no había realmente una convicción, pero cuando llegaste a Jesús decías una mentira y te dolía, ¿no? Y dices, ay, no puedo seguir haciendo esto, ¿no? Porque la simiente de Dios está ahí. Y la palabra de la que viene simiente es esperma en griego, que es de donde tenemos la palabra espermatozoide. Para los que no fueron a biología, esa es la célula que el hombre da a la mujer para fertilizar el óvulo que se convierte en un bebé. El esperma lleva la información genética, lleva el ADN del padre. Entonces dice que la simiente de Dios permanece en nosotros. Llevamos el ADN espiritual de Dios, como quien dice. ¿Cuán increíble es eso? Yo no sé qué piensas tú, pero a mí me sorprende. Llevamos el ADN espiritual de nuestro Padre, que es Dios. Colosenses 2:11 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. No lo voy a explicar, no quiero ser gráfico, pero los mocharon un pedazo de piel.
pero no mediante un procedimiento corporal, no en el cuerpo, en lo natural. Dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos naturaleza pecaminosa? Si vemos que Jesús la quitó, y los cristianos hemos desarrollado un concepto, y yo sé que esto va a ir en contra de lo que muchos creen y tal vez me metan problemas, pero quiero compartirlo. Si lo quieren abrazar, está bien, si no, no. Sigan infelices, se crean. Pero hemos tomado la santificación y hemos dicho que la santificación es un proceso de toda la vida en el que lentamente nos estamos purificando y lentamente estamos trabajando para ser más santos. Pero yo lo que veo en la Biblia es algo diferente. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:30, esta es la versión de Dios habla hoy, dice, pero Dios mismo los ha unido a usted en Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Entonces, ¿qué o quién es nuestra santificación? Cristo es nuestra santificación. Y lo voy a leer otros ejemplos donde habla de la santificación. Por ejemplo, Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿El nombre de Dios necesita descontaminarse, purificarse? No. Juan 17:19 dice, está hablando Jesús, está orando por sus discípulos y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Jesús necesita santificarse? Entonces, 1 Timoteo 4, del 4 al 5, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces no vemos que necesitamos orar una semana por la comida, ¿no? Porque se nos echa a perder. O sea, dice nada más con una acción de gracias y por la palabra de Dios es santificada. Ahí cuando tienes enfrente, ahora sí es santificada. Y yo los invito en verdad a que ustedes agarren la Biblia y busquen en todas las partes donde habla de la santificación. Y si ven algo que contradice lo que digo, está bien, muéstrenmelo. Pero yo no veo en lo personal que cuando hable de la santificación hable de un proceso que dura toda la vida, de estarnos limpiando y purificando, sino de un evento y una persona que es Cristo Jesús. Porque ser santificado significa ser separado, es apartado. Y nosotros en ese sentido somos santos, pero también somos santos en el sentido de que hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Por ejemplo, creo que este versículo lo va a ejemplificar muy bien. Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. ¿Cuántas veces necesitamos hacer una ofrenda para santificación? ¿Cuántas veces se hizo? Una vez y para siempre. Aquí no tiene que estar Jesús muriendo cada rato para santificarnos cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos. Fue una vez y para siempre. Y quiero aclarar para no crear confusiones, que seamos santos no significa que no hay áreas que Dios tiene que tratar en nuestras vidas. No significa que ya somos un producto terminado. Pero, porque si tomamos ese concepto de la santificación y vemos una persona que tiene, no sé, 2 días de convertirse, de nacer de nuevo, de creer en Jesús, y lo comparamos con una persona que ya tiene, no sé, digamos, 40 años caminando con el Señor, ¿cuál de los dos es más santo? Unos creen que pues el de 40 años, ¿no? Ya está acá bien machín, casi flota. Pero vemos, creo que es también en Hebreos que dice que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces,
si esa persona se muere, ¿no va a ser tan santo, entonces no va a poder ver a Dios o cómo? Y ese es mi problema cuando pienso de esa manera, porque somos santos, porque si realmente tiene que ver algo nuestras obras o lo que hagamos para ser más santos, y queremos ser más santos y ser más santos, y está bien, o sea, queremos ser más como Jesús, pero no podemos ser más santos por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando estaba ahí a punto de morir, dijo, consumado es. En otras traducciones dijo, se acabó, se terminó. O sea, aquí ya acabó, no hay más. He hecho todo lo que se tenía que hacer. Y confundimos nosotros, bueno, en lo personal yo creo que confundimos la santificación y el arrepentimiento y la renovación de nuestra mente. Y esas dos van de la mano. Cuando nos arrepentimiento significa cambiar tu manera de pensar. O sea, llegas a Jesús y viene convicción a ti, y el pecado, lo que veías como algo agradable o como algo normal, ya lo ves como algo malo, ¿no? Algo que tú no quieres relacionarte con ello. Y eso es el arrepentimiento. Estás cambiando la manera en la que piensas. Y la renovación de nuestra mente es, tienes algo viejo y lo cambias por algo nuevo. Tienes una manera de pensar y por eso digo que van de la mano. Porque, por ejemplo, alguien que batalla con el alcohol, ¿no? Que todos los días o cada fin de semana se va y se pone hasta las chanclas, como dicen, y viene a los pies de Jesús y sus ojos son abiertos y ve, ok, no, el alcohol está dañando a mi familia, está dañando nuestras finanzas, está dañando mi relación con mi esposa, con mis hijos, me está afectando en el trabajo. Entonces hay un cambio en nuestra manera de pensar, en la manera de pensar de esa persona. O, por ejemplo, si alguien está batallando con la pornografía y de repente leyendo la palabra en oración viene ese cambio en nuestra mente, y ve y dice, ok, esas mujeres Dios las ama. Jesús murió por esas mujeres y son las hijas de alguien, son hermanas de alguien, y no tengo por qué ser partícipe de los que están haciendo, y realmente debería estar orando por ellas porque están siendo engañadas y están buscando el amor y el placer donde no debe de buscarla, y empiezas a verlas a través de los ojos de Dios y estás renovando tu mente, y no tienes por qué volver a pecar en esas cosas o con la mentira, porque te das cuenta que que estás dañando la relación, de que estás perdiendo credibilidad cuando te callan en las mentiras, cuando haces quedar mal a alguien, y eso puede ser con cualquier pecado. Estamos renovando nuestra mente. Por eso en Romanos dice, renueven su mente, renueven su corazón, y eso lo cambiamos por la manera de pensar de Dios. Quitamos nuestra manera carnal de pensar y la cambiamos por la de Dios. Es como cambiamos un chip, cambiamos la memoria. Y no sé cómo ustedes lo vean eso, pero podría estar hablando, son tantas cosas de lo que involucra la santidad y desde lo que Dios dice de nosotros, pero yo quiero animarlos a que ustedes puedan buscar por sí mismos qué es lo que Dios dice de mí, qué es lo que sí estoy viviendo conforme a la palabra, y qué es lo que nos está alineando. Porque a veces vemos esas cosas y nos frustramos, y lo que tenemos que hacer realmente es decirle, Padre, gracias porque aquí está en tu palabra lo que tú piensas de mí, aquí está lo que tú dices de mí, y aunque no lo he visto cumplirse en mi vida, sé que la obra que tú has comenzado la vas a terminar y la vas a perfeccionar, porque no me has traído hasta aquí para dejarme en el estado en el que estoy, porque tú estás obrando en mí a través de tu Espíritu Santo cada día. Y cada día me estoy pareciendo más a Jesús. Y hay veces en verdad que yo también me frustro y estoy llorando ahí con la Biblia y le digo, Padre, ayúdame a convertirme en lo que dice tu palabra que soy, porque no lo estoy viendo y yo sé que tu palabra es verdad y que tú no mientes. Entonces ayúdame a que esto se haga una realidad en mí, porque no somos perfectos, la verdad. Y eso es algo muy gracioso, porque me acaba de venir a la mente un versículo. De hecho se los voy a leer para no mentirles. Es Hebreos 10:14, si quieren ponerlo ahí atrás.
Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Entonces, a los ojos de Dios, como quien dice, ya somos perfectos. ¿Cuántos de aquí se sienten perfectos? Ninguno, ¿no? Pero aquí está diciendo, con una sola ofrenda ha perfeccionado. ¿Para cuándo? ¿Para cuánto tiempo? ¿Un ratito? Para siempre a los santificados. Y es algo que digo, wow, o sea, Dios, que tú ya estés viéndome como si yo fuera perfecto cuando es muy evidente que no lo soy. Dice, pero ¿qué? Voy a creer en lo que tú has dicho, voy a creer que ya ha sido perfeccionado por la ofrenda de Jesús en la cruz. Y no voy a poner mi experiencia por encima de lo que dice tu palabra. Y tenemos que ver, porque si en verdad supieras todo lo que Dios dice de ti, todo lo que la palabra dice que somos más que vencedores, que somos herederos y coherederos con Cristo, que somos perfectos, que tenemos poder y autoridad, que somos embajadores del cielo, que somos embajadores de Cristo, que hemos sido llenos con la plenitud de Dios. Son tantas cosas en verdad que yo creo que no terminaríamos de hablar. Y quiero compartirles algo que escuché de un pastor una vez hablar. ¿Y saben por qué el diablo nos odia tanto? ¿No? Ok, qué bueno que preguntan. En Isaías 14 del 13 al 15, ahí está relatando el profeta la historia de Satanás, cuando antes, para los que no saben, antes él era un ángel que se rebeló en contra de Dios y pues Dios lo mandó a la tierra, lo echó fuera del cielo. Y siempre me he preguntado, Dios, ¿por qué nos pusiste en la tierra si aquí estaba el diablo? Y creo que esto contesta un poco. Y hablando del diablo, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, yo no sé qué tenía el diablo en la cabeza, la verdad, que quería ser como Dios, que quería quitar a Dios de su trono. No pienso, no se me ocurre nada. Lo echa y luego después crea al hombre. ¿Y qué dice? En Génesis, creo que es 1:20 y algo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No sé si estás relacionándolo. El diablo dijo, yo voy a ser semejante al Altísimo. Y Jesús, Dios dice, haré el hombre a mi imagen y mi semejanza. O sea, lo que el diablo él quería obtener por sus propias fuerzas, él no lo dio por su gracia y porque le plació. Y no es algo que podemos jactarnos en eso, sino es, wow, o sea, Dios, tú me hiciste a tu semejanza y nos hizo aún menor que el diablo para humillarlo de tal manera. Dijo, ¿tú quieres ser como yo? No te voy a poner un planeta lleno de personas a mi imagen y mi semejanza para que veas lo que nunca vas a tener. Y sobre todo, no, espérense. Y a pesar de, añadiéndole a eso, voy a venir en forma de un hombre inferior a ti y luego voy a llenar a todos estos hombres de mi Espíritu Santo y te van a atormentar por miles de años. Entonces, muchas veces pensamos que estamos aquí atorados con el diablo, cuando realmente el diablo está aquí atorado con nosotros, está atrapado con nosotros. Y si nosotros adoptamos esa mentalidad y vivimos para atormentar al diablo, echando fuera demonios, andando enfermos, lo que sea. Imagínate, porque el diablo no le tiene miedo a un cristiano dominguero que nomás viene y aplaude y se va a su casa y se siguen los asuntos, pero alguien que sabe quién es, alguien que sabe para qué está aquí en la tierra, alguien que sabe que tiene poder y autoridad de lo alto para atormentar al diablo y a sus demonios, para arrasar con a donde quiera que él vaya, ¿no? ¿Cómo no le das un aplauso a Dios si tú crees eso? Y a mí me gustaría que nos pudiéramos poner de pie y que pasaran los del grupo de alabanza.
Ya merito, porque se hace calor. Y hay una declaración que yo recuerdo que desde muy chico nuestros padres nos la enseñaron y la repetíamos con nosotros. Y creo que ya lo hemos hecho algunas veces aquí. Pero me gustaría que todos pudiéramos repetir esta declaración, que yo la repita, yo la diga y ustedes la repiten después de mí. Pero que lo hagan con autoridad, que lo hagan con convicción. Entonces, cierren sus ojos y vamos a decirlo fuerte con nuestro corazón. Dice: yo soy quien dice la palabra que yo soy. Yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Yo puedo hacer lo que dice la palabra que yo puedo hacer. Soy más que vencedor en Cristo. Mayor es Cristo que está en mí que los problemas que están en el mundo, que las circunstancias que están en el mundo.